Hola, hermanos de la Hermosa y todas las personas que nos puedan ver. Nos da mucho gusto poder llegar a ustedes a través de este medio. Hemos iniciado el estudio del libro de los Hechos y en este día yo quiero compartir algo en cuanto a los primeros versos de este libro. Tenemos grandes represas en varios países que han sido construidas con el fin de traer trabajo y riqueza. Pero aunque todo esté listo, los canales, las tuberías, las compuertas, los túneles, los motores, los generadores, si falta el agua para producir la energía y poder, de nada van a servir dichas obras de la ingeniería moderna. Al igual podemos tener todo en la iglesia, pero si no tenemos el Espíritu Santo, no vamos a producir nada efectivo. Debido a que la iglesia es fundada en el libro de los Hechos, es importante que establezcamos que se nos ha comisionado a hacer y hacer. Cuando hablamos de los elementos básicos para la vida cristiana, estamos hablando del capítulo número 1 de los Hechos. La iglesia primitiva estaba en su infancia en Jerusalén y luego se fue abriendo paso como una explosión hasta poder llegar a lo último de la tierra. Cristo continúa orando y en todo el mundo a través de nosotros, los cristianos, y Él lo hace a través del poder de su Santo Espíritu. Tenemos la certeza de esa promesa. Pero recibiréis poder. Esto quiere decir para usted y para mí, como cristianos, que de parte del Espíritu Santo de Dios vamos a tener habilidades, potestad para poder llevar a cabo la obra del Señor. Cuando el Espíritu Santo fue derramado allá en Jerusalén, dice la Biblia que todos fueron llenos de ese poder y empezaron a hacer la obra de Dios. Y usted y yo no estamos exentos de depender del poder de Dios para hacer la obra de Dios. Necesitamos ese poder todos los días para llevar a cabo el propósito de Dios para usted y para mí en cuanto a su obra en esta tierra. Usted y yo recibimos ese poder, como dice la palabra de Dios, el día en que creímos en Cristo. Y ese poder está ahí. Todos tenemos ese poder, los que hemos creído en Cristo, los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador. El problema es que no le estamos permitiendo que Él obre en nosotros y a través de nosotros. ¿Cuál fue el objetivo del Señor Jesús cuando dio esa promesa? Darnos poder y libertad, como dije, para hacer y hacer. Los cristianos que Dios quiere son aquellos que estén dispuestos a llevar a cabo toda buena obra y de esa manera hacer la voluntad de Dios. Al darnos ese poder, al permitir que esa promesa se cumpliera en nosotros, Dios quería que usted y yo dependiéramos de Él. Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Cristo capacitó a sus discípulos para llevar a cabo esta obra de enseñar. Esa palabra que Él les dio a ellos, ellos nos la han transmitido a nosotros a través de los escritos de la palabra de Dios. Y ahora a través del Espíritu Santo vemos que ese mensaje de salvación se ha ido difundiendo por todo el mundo. Necesitamos día a día estar dispuestos a depender de Dios a través de ese poder que Él nos ha otorgado a través de su Espíritu Santo. ¿Qué necesitamos hacer? Tener día a día
esa comunión que Dios quiere que usted y yo tengamos como cristianos con Él. Orando, cada vez que usted dobla sus rodillas, cada vez que usted platica con Dios, es una manera en que usted de alguna manera u otra se está capacitando, está haciendo que usted pueda tener ese poder, que usted pueda tener esa energía de Dios al orar, al platicar con Dios. Luego también Dios nos ha dejado su palabra divina. ¿Para qué? Para que podamos estudiarla. Es ahí donde se nos da dirección en cuanto a cada cosa que nosotros necesitamos hacer. Necesitamos ponerle cuidado al estudio de la palabra de Dios. Eso quiere decir que usted y yo no solo vamos a orar, también vamos a estar en contacto con lo que Dios dice en su palabra todos los días. Cada vez que leemos, estudiamos la Biblia, estamos escuchando el mensaje de Dios para nuestra vida. Y de esa manera estamos capacitándonos para poder dar ese mensaje de salvación a la gente que lo necesita. Estamos en una época difícil, una época en que el mundo está en crisis. Una época en que mucha gente quisiera un milagro de Dios en cuanto a la necesidad que hay ahora mismo. Pero la gente no quiere escuchar a Dios. Dice el profeta Isaías, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Cuando hablamos de la palabra de Dios, la gente nos ve a veces mal. Algunos ahora querrán escucharnos, pero cuando todo está en calma, cuando todo está bien, es muy difícil que la gente nos quiera escuchar. Nos tratan de locos, nos tratan de personas que no tenemos que hacer. Pero realmente ese mensaje del Evangelio es para salvación a todo aquel que cree. ¿Cuál fue el resultado de esa promesa que Jesús dio a sus discípulos y que también fue una promesa para nosotros? Dijo, cuando el Espíritu Santo venga, cuando ese poder venga y esté en ustedes, ustedes van a tener la capacidad de poder ser testigos. ¿Quién es un testigo? Es aquel que puede dar referencia de algo, es aquel que puede decir realmente qué es lo que ha pasado. Puede ser un testigo aquel que ha podido escuchar, que ha podido ver los acontecimientos para poderlos transmitir. Y así usted y yo somos testigos del poder de Dios. Usted y yo somos testigos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Usted ya no es el mismo de antes. Usted ha visto cómo Dios ha cambiado la vida suya, pero eso ha sido por el poder de su Espíritu Santo. Ha sido por el poder de su palabra. Ha sido por esa entrega que usted ha tenido a Él. Ahora usted y yo podemos decirle a la gente que ese poder es efectivo. ¿Por qué? Porque lo hemos experimentado. Somos testigos del poder de Dios. Somos testigos de la obra de Dios en nuestra vida. ¿Y dónde usted y yo vamos a poder ser testigos? Bueno, en nuestra casa, con nuestra familia cercana. Con ellos, ahí es Jerusalén. Luego, dijo Jesús, me serán testigos en Judea. Estamos hablando de los vecinos cercanos, de los conocidos que usted y yo tenemos. Podemos a ellos también transmitirles ese mensaje de que Cristo puede cambiar el corazón de cualquier persona. Luego dijo en Samaria, cuando usted y yo podemos compartir el mensaje con otras personas que están en otros países. Y luego dijo hasta lo último de la tierra, hacia aquellos lugares donde Dios nos permita ir. Usted y yo somos testigos de los hechos gloriosos de Jesucristo. Usted dirá, bueno, ¿qué ha hecho Dios en mí? Podemos ver hacia atrás y poder retroceder el cassette y darnos cuenta que Dios ha hecho grandes cambios en nuestra vida.
Dios quiere cambiar la vida de mucha gente. Dios quiere cambiar la vida de cada uno de aquellos que se acercan a Él. Porque recuerden que el hombre, aunque él quiera ser muy bueno, quiera hacer las obras por él mismo, Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Es solamente a través del poder de Dios, a través de su Espíritu Santo, operando en nosotros, que vamos a poder realmente ver cambios en nuestra vida, ver esos hechos gloriosos de Jesucristo. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? Y hablo con usted como cristiano, como cristiana. ¿Qué ha hecho Dios en la vida suya? Y todo eso que Dios ha hecho en usted es una referencia, es algo que usted puede contarle a los demás y decirle que Cristo ha hecho una obra en la vida suya. Dios ha operado cambios en nosotros. Entonces, esto podemos nosotros ejemplificarlo como cuando una persona trata de manejar un auto y trata de arrancarlo, intenta muchas veces hacerlo, pero luego va y revisa el carro y levanta la tapa del carro y se da cuenta que ese carro no tenía motor. Podríamos decirlo también como aquel que quiere arrancar su carro. Intenta varias veces, pero al final se da cuenta que la batería ya está muerta. Así usted y yo como cristianos necesitamos el poder de Dios en nuestra vida. Necesitamos dejar que Dios obre en nosotros a través de su Espíritu Santo. Dios quiere hacerlo. Para eso lo dejó. Para que podamos ser testigos de Él en cualquier lugar donde usted y yo estemos. Testigos de Dios. Testigos del poder de Dios. Cuando yo tengo ese contacto con Dios todos los días, eso va a hacer que cada día, conforme yo voy metiéndome con Dios, voy a ver cómo Dios va a estar obrando en mí. Como discípulo de Dios, yo voy a darme cuenta que humanamente yo no puedo hacer las cosas. Así como los discípulos. Ellos pudieron impactar al mundo con el mensaje de Dios, pero eso fue porque le dieron lugar a Dios obrar en ellos a través de su Espíritu Santo. Usted y yo queremos hacer la obra de Dios. Humanamente no lo podemos hacer, pero si dependemos del poder de Dios, lo vamos a poder hacer. Vamos a poder ver que con Dios las cosas se pueden hacer. Con Dios vamos a poder llegar a muchos lugares. Con Dios vamos a poder llegar a muchas vidas y poderlas impactar con la palabra de Dios. ¿Qué pasó con ellos? Fueron personas que dependieron de Dios. ¿Cómo dirá usted? Bueno, en el capítulo 1, verso 13 y capítulo 2, verso 2 de Hechos, ellos buscaron a Dios en quietud. ¿Esto qué quiere decir? Que usted y yo necesitamos buscar a Dios a solas, estar momentos a solas con Dios. Esos momentos que son muy importantes para la vida de un cristiano, para poder realmente impactar a la gente con el mensaje del Señor. Y no solo se conformaron con orar a solas, también quisieron, como familia de Dios, como pueblo de Dios, unirse como iglesia, estar unánimes en esa oración. Capítulo 1, verso 14 y capítulo 2, verso 1 de Hechos, nos habla de esto. Se unieron para orar, para platicar con Dios. Y cuando un pueblo se une para buscar a Dios, suceden muchas cosas maravillosas de parte de Dios. Pero no fue algo que hicieron una vez ahora, otra vez el otro mes o el otro año, no. Fue algo que lo estuvieron haciendo todos los días. Hubo perseverancia y es lo que Dios quiere. Que usted y yo tengamos perseverancia. Perseverancia. ¿Perseverancia en qué? En la oración. Perseverancia en estudiar la palabra de Dios. Perseverancia en estar compartiendo el mensaje del Señor. Capítulo 1, verso 15
al verso 26, dice que oraron con inteligencia. Buscaron a Dios con su corazón. Buscaron a Dios con todo su ser. Y así quiere Dios que usted y yo también lo busquemos con todo el corazón, que dependamos de Él, porque Él es la fuente de poder. Usted y yo, si estamos siempre dependiendo de Dios, vamos a poder ver cómo realmente la obra de Dios se lleva a cabo. Él dijo, sin mí nada van a poder hacer, pero con Él podemos hacer muchas cosas. Así que no olvide, estaremos estudiando siempre este libro de Hechos durante este tiempo que Dios nos permita. Y así que el día de hoy usted se dio cuenta que llegamos aproximadamente hasta el versículo número 12. Y en las próximas sesiones vamos a poder adelantar un poquito más en cuanto a lo que el Espíritu Santo de Dios no solo hizo en la iglesia primitiva, lo está haciendo en la iglesia de hoy y lo quiere hacer en los días venideros también. Así que Dios me lo bendiga y que este estudio nos ayude a ¿qué? A que podamos depender de Dios, que podamos darle a Él el control de toda nuestra vida, que Él sea el que mueva nuestra vida hacia las direcciones que Él lo quiera hacer y que de esta manera nos haga útiles en cuanto a ser testigos, dar un testimonio genuino de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Que Dios los bendiga y que ustedes sigan adelante cada día dependiendo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios siga obrando en nosotros. Quiero hacer una oración con ustedes. Padre poderoso, bendice a mis hermanos y ayúdalos, Padre, a que a través de este estudio ellos y nosotros podamos tomar, Señor, conciencia de que tu poder está en nosotros, que necesitamos darte lugar para que tú actúes en nuestra vida, que necesitamos buscar día a día más y más de ti, Señor, para que tu poder, Señor, vaya cada día operando a través de nosotros, Dios, y en nosotros para hacer tu obra en este mundo. Te adoramos, Padre, y te damos gracias y rogamos bendición para tu iglesia, no solo para la iglesia de la Hermosa, sino para tu iglesia a nivel mundial. En el nombre de Jesús. Amén.